Ahora sí. Ok, árboles, árboles. Entonces, ¿qué es lo primero que ustedes necesitan saber de esta estructura antes de que hagamos ejercicios? Necesitan saber que es una estructura no lineal. Estructura no lineal. Es decir, en esto ustedes básicamente lo que tendrían que preguntarse es, ¿puedo revisar todos los elementos con un for? Si pueden, entonces pues ahí está, es lineal. Y si no, pues no es lineal, ¿no? Es como que el for tiene la clave de esa respuesta. Con un árbol no puedes hacer un for. Es una estructura de datos no lineal, generalmente representa jerarquías, representa jerarquías. Si ustedes se preguntan qué es una jerarquía, piensen nomás en los esquemas de herencia, ¿no? De programación orientada a objetos. Eso es una jerarquía y técnicamente sería un árbol. Entonces, ustedes indirectamente ya han estado utilizando árboles. Entonces, en este caso, lo que se suele ver dentro de la materia, aquí lo voy a poner como categorías, ¿no? Categorías. Existe lo que es el árbol binario. Luego, aparte, es decir, es otro distinto, el árbol binario de búsqueda. A veces la Lisen les menciona otro que es el árbol balanceado, ¿no? Así lo voy a llamar, no me acuerdo cómo era su notación en inglés. Árbol balanceado. Pero si ustedes lo quieren buscar, generalmente creo que su notación es ABL, ¿no? ABL, así, si no estoy mal. Entonces ustedes ponen en Google árbol ABL y de seguro les va a salir información de eso. Otro que se suele mencionar es el árbol eneario. Bueno, árbol ternario primero que nada. A veces la Lisen les pone algún ejercicio. Ternario. Y árbol eneario. Ok, entonces, ¿qué es lo que ustedes necesitan saber sobre esto? Binario, pues básicamente nos va a indicar la cantidad máxima, ¿no? Máxima de hijos de cada nodo. Entonces, aquí si dice binario, B2, entonces nos estaría diciendo de que cada nodo va a tener un máximo de 2 hijos. Máximo, tienen que entender esa palabra, máximo. Puede ser 0 hijos, puede ser un hijo, pueden ser 2 hijos, pero más de eso no. En el caso de ternario, pues sería también que la cantidad máxima de hijos de cada nodo, aquí me he olvidado anotarlo, en este caso es igual 3 y en este caso es igual 2, ¿no? Y en el árbol eneario, entonces este ya es un poco más complejo. La cantidad máxima de hijos de cada nodo prácticamente sería n, ¿no? Es decir, cualquier cantidad, ¿no? Es indistinto. Tal vez un nodo pueda tener 7 nodos hijos, tal vez otro nodo pueda tener 1, tal vez otro no tiene, tal vez otro tiene 14, no sabemos. Entonces, el árbol eneario es una estructura un poco más compleja, pero pues uno entendiendo cómo funciona el árbol binario y el árbol ternario podría crear su propio árbol eneario. No es tan complicado. De hecho, creo que es hasta un poquito más fácil. Ok, ¿en qué consiste el árbol binario de búsqueda? ¿No? Y bueno, con el árbol binario yo sé que a veces es un poco complejo porque uno dice, si no puedo usar un for para, digamos, recorrer los datos,
En el caso de una lista, nosotros lo que hacíamos a veces era como un while, que prácticamente era como usar un for, es decir, avanzábamos nodo por nodo, ¿no? Desde el principio hasta el final, y una vez que estábamos en el final, añadíamos el dato. Eso es prácticamente lo que hace un for, de inicio a fin. En el caso de un árbol binario, no se inserta de esa manera, es decir, en un árbol binario, así normal, árbol binario, dentro de lo que avanza la Listen-Leti, ¿no? Dentro de lo que avanza la Listen-Leti, su método de insertar generalmente sigue ciertas pautas. Lo que ella a veces maneja es la inserción por amplitud. Amplitud. ¿A qué me refiero con esto? Que digamos tuviéramos un árbol acá, 1, 2, 3. Y que si yo quiero añadir el dato 4, lo único que va a hacer es, a través de un recorrido en amplitud, y eso también lo vamos a explicar ahora, tratar de buscar cuál es la siguiente posición vacía más cercana siguiendo ese recorrido. En este caso el 4 vendría acá. 4. Ahí está. La otra que suele hacer la Listen es de forma intercalada. Intercalada. Es decir, si yo tuviera acá el 1, luego el 2 y luego el 3. Y trato de añadir el 4. Entonces, ¿qué va a pasar? En este caso, digamos, va a ir al lado izquierdo, por decir. Aquí está el 4. Pero en el segundo caso, cuando yo quiera insertar el 5, es decir, el 4 lo he añadido a la izquierda. ¿Dónde tendría que ir el otro? Pues intercala, a la derecha. Entonces lo va a poner, digamos, acá, ¿no? Entonces cambia de lado. Y generalmente esto se hace con un boolean, ¿no? Como para decir, ha ido a la izquierda, ok, ya entonces ahora toca derecha. Ha ido a la derecha, entonces ahora toca izquierda, ¿no? Entonces todo el tiempo anda cambiando. A veces utiliza eso de intercalar. Y últimamente ha manejado lo que vendría a ser inserción por ruta. Por ruta. Esta es otra de las inserciones que a veces a la Listen le gusta explicar. Y si no, les da de tarea para que ustedes intenten. ¿Y en qué consiste esto? De que yo teniendo un árbol, digamos acá 1, 2, lo voy a hacer un poquito más grande este árbol, 3, 4, 5, ahí, digamos, quiero añadir el dato 6, ¿no? El dato 6 quiero añadir, pero le tengo que mandar una ruta para decirle en qué lugar lo quiero añadir. Entonces yo le puedo decir que, bueno, esto de acá lo voy a poner un poquito más al costado. Quiero añadir el dato 6, pero lo quiero añadir siguiendo esta ruta. Entonces, en esta ruta tengo que poner los nodos, los datos que yo quiero recorrer hasta llegar tal vez hasta el final de una rama, ¿no? Entonces aquí sería el 1, el 2, el 5. Esta sería una ruta válida. ¿Por qué? Porque empieza en el 1, ¿sí? Entonces digamos lo he encontrado. El 2 había sido uno de sus hijos, entonces el 2 lo he encontrado. El 2 había tenido un hijo 5, entonces también lo he encontrado. Y después de él ya no hay nada. Entonces vendría acá el 6, ¿no? Eso es lo que ocurre con... a ver, ahí está. Eso es lo que ocurre cuando nosotros tenemos que hacer inserción por ruta. Tenemos que pasar dos datos. El valor que quiero añadir y la ruta que quiero seguir, ¿no? La ruta siempre tiene que empezar desde el primer dato, ¿no? Entonces aquí yo sí o sí tengo que conocer pues, los datos que he ido ingresando, ¿no? Ahora, si en algún momento, por ejemplo acá, yo hubiera puesto tal vez un 30, ¿no? El 1 sí lo he encontrado, pero el 30 no es parte de mi árbol o de mis hijos. Entonces esta es una ruta inválida. Lo mismo pasaría si es que yo le pongo acá tal vez un 4, ¿no? Entonces estaría diciendo que después del 1 viene el 4, lo cual es incorrecto. Existe el 4, pero pues no está relacionado con el 1 de ninguna manera. Así que hay que tener cuidado con eso. Una ruta válida sería en este caso con el 2. Ahí está.
Ahora, una de las cosas que necesitamos tener en cuenta antes de empezar, porque de seguro a mí me van a escuchar hablar mucho de esas palabras y necesito que ustedes las entiendan. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de el término rama, cuando nosotros hablamos del término hoja, cuando nosotros hablamos del término recorrido, entonces necesitamos tener bien claro cómo funciona eso. Una rama, como en el caso de un árbol, pues sería algo que de alguna manera llega hasta una hoja, ¿no? Podría ser. Entonces, si yo tuviera el árbol aquí, 1, 2, 3, puede ser de cualquier tipo, pero creo que de números es siempre un poco más fácil dibujarlo. Ahí está. En este caso, una rama sería, por ejemplo, todo esto, ¿no? Entonces puedo decir, la rama 1 va a ser igual 1, 2, 4, ¿no? Esa es la primera rama. Puedo tener también otra rama, rama 2, le voy a poner que sea de color verdecito y le voy a poner que sea todo esto. Ahí está. Entonces la rama 2 va a ser 1, 2, 5. Ahí está. Y en este caso, a ver aquí, puedo tener una tercera rama que sean estos dos. Ahí está. Entonces la rama 3 va a ser igual a 1,3. Ahí está, ¿no? Entonces, como ven, cada rama siempre va a empezar desde el punto inicial, desde la raíz, que vendría a ser en este caso el 1, el primer dato del árbol, y va a ir avanzando, eso sí, hasta llegar a una hoja, ¿no? Eso se considera una rama. En este caso, bueno, ya que estoy explicando un poco eso de las ramas, me conviene a mí explicar un nuevo término también, que vendrían a ser la altura. ¿No? ¿Qué altura tiene este árbol? Entonces la altura generalmente está asociado con la rama más grande. Entonces, esto de acá me tiene que dar una cantidad, ¿no? Es decir, como si fuera en metros, digamos, ¿no? ¿Qué altura tiene el árbol? Y yo lo que tendría que hacer, en este caso, ¿cuál sería la rama más grande? Pues la 1 o la 2, ambas tienen la misma cantidad. Entonces, ¿cuántos elementos tiene la primera rama? Tiene 3 elementos, esta tiene 3 y esta tiene 2. Entonces, en el caso de este árbol, la altura vendría a ser igual a 3, ¿no? Porque ese es el tamaño de la rama más grande, ¿no? Es como que decir ese árbol mide 3 metros, ¿no? Yo qué sé, o 30 centímetros, no tengo idea, pero sería como que una noción de cuánto es la altura de ese árbol. Así que si es que ustedes tienen que calcular esto, siempre tienen que fijarse en la rama más grande, ¿no? Ahora, ¿cómo calcular la rama? Eso es otra cosa. Con el nodo hoja, no, esto generalmente es, nosotros decimos hay que buscar una hoja, o decimos a veces nodo hoja, ¿no? Y bueno, esto de los recorridos creo que lo voy a dejar después, porque también quiero hablar, esto lo voy a llamar como tal, nodo hoja, porque quiero poner otro término. Nodo hoja o nodo rama, a veces se lo llama así, o nodo intermedio. Creo que la Listen a veces utiliza otro término, pero bueno. El nodo hoja, lo único que ustedes necesitan saber es de que aquí, digamos, 1, 2, 3, 4. Los nodos hoja prácticamente son aquellos que no tienen ninguna descendencia, ¿no? Entonces acá, como ven, tenemos dos. Entonces, nodo hoja son aquellos que no tienen descendencia. Pero así nada,
¿no? En el caso del 2, el 2 sí tiene una descendencia, entonces queda descartado como nodo hoja, ¿no? Los nodos hoja son aquellos que ya no hay nadie después de ellos, ¿no? Es como que hasta ahí llegó. Por eso se denomina nodos hoja. Porque en un árbol de la vida real, de la hoja pues ya no sale nada, ¿no? Ya no va a continuar nada. En cambio, con el nodo rama o nodo intermedio, eso, en ese caso ahí sí sería el 2, ¿no? Entonces acá, y a ver, digamos 1, 2, 3 y 4. Entonces, un nodo rama vendría a ser como en este caso el 2. No tomo en cuenta el 1 porque el 1 tiene otro término que en este caso vendría a ser la raíz, ¿no? Entonces, este es el nodo inicial, el nodo que empieza todo, así que él no se consideraría como un nodo rama, pero en este caso el 2 sí. ¿Por qué? Porque prácticamente tendría que ser distinto de la raíz, distinto de la raíz, y tiene al menos una descendencia. Al menos una descendencia. ¿No? Eso es lo que necesitamos nosotros saber. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con el tema de los recorridos? Eso es un arma fundamental cuando ustedes están resolviendo recorridos. Cuando ustedes están resolviendo ejercicios con árboles, ¿no? Tal vez la Alicia Leti ya les ha explicado, pero de todos modos vamos a hacer un breve repaso. Los recorridos vendrían a ser dos, ¿no? Bueno, prácticamente son dos, que son los recorridos por amplitud, y los recorridos por profundidad, ahí está. Ahora, este de profundidad, pues a su vez se divide en tres, ¿no? Que vendría a ser el inorden, postorden y preorden. Entonces, ¿qué ocurre? Con los recorridos en amplitud, básicamente, y bueno, me he olvidado ahora explicar una de las cosas, con los recorridos por amplitud, lo que se hace es por nivel, ¿no? Esto sería un recorrido por nivel. Y esto sería por altura. ¿No? Entonces, bueno, el tema de la altura, pues ya conocemos qué es. Básicamente está ligado al tema de las ramas. Y con el caso de los niveles, ¿no? Cuando nosotros decimos por nivel, pues básicamente tenemos que nosotros saber que al igual, bueno, un poco relacionado que con las listas, existe una especie de noción de posiciones, pero no tanto así, sino que lo que se trata de hacer cuando dividimos un árbol por niveles, ¿no? Dividimos un árbol por niveles, es siempre tratar de asociar aquellos que vendrían a estar en el mismo nivel de jerarquía. Me explico, es como que en su árbol genealógico ustedes estarían a la misma altura que sus hermanos o que sus primos. Sus papás son de otra generación, pero sus papás estarían a la misma altura que sus tíos, que pues, los primos, ¿no? Que vendrían a ser también sus tíos. Entonces todo eso se refiere a los niveles, ¿no? Niveles jerárquicos. Entonces, hasta donde yo sé, la Lisen toma como el primer nivel, el nivel 0, ¿no? Un poco relacionándolo con las posiciones. Entonces la raíz siempre va a ser el nivel 0. De ahí sus hijos vendrían a ser el nivel 1. Sus nietos vendrían a ser el nivel 2. Y así sucesivamente a medida que nosotros avanzamos en la jerarquía. Entonces este recorrido por amplitud lo único que hace es eso. Avanzar nivel por nivel. Y básicamente la ventaja de estos recorridos es que podría decirse como que aplanan el árbol,
¿no? Entonces, de lo que nosotros decíamos es una estructura no lineal, a través de estos recorridos lo podemos volver lineal, podemos ir guardando los datos en una lista y pues de ahí yo creo que la mayoría se siente mucho más cómodo. Entonces, en un árbol, digamos por ejemplo este que estoy creando, si yo quiero hacer un recorrido por amplitud, a ver acá, 5, 6, como les había mencionado es por niveles. Entonces, si ustedes tienen que, digamos, explicar su idea, pueden hacerse el dibujito, ¿no? Lo separan por niveles y el recorrido por amplitud, porque a veces la Listen ha entrado en algunos ejercicios, ¿no? Dado un recorrido en profundidad, sacar el recorrido en amplitud del árbol, ¿no? Entonces en ningún momento te muestran el árbol, pero tú tienes que tratar de deducir a partir de la información que te han dado. Entonces el recorrido por amplitud sería básicamente poner, digamos, en una lista, lo voy a poner acá, primero los del nivel 0, que nosotros sabemos que va a ser el 1, coma, luego los del nivel 1, el siguiente nivel, el 2 y el 3, coma, y luego los del tercer nivel, 4, 5, 6, ¿no? Entonces, como ven, esto de acá sería el nivel 0, esto de acá sería el nivel 1, y estos últimos tres el nivel 2. Cada nivel está detrás del anterior, ¿no? Aquí quizás pues el hecho de que he usado números no me ayuda muchísimo, pero ustedes lo que tienen que entender es de que todos los datos van, digamos, unidos, y luego el siguiente nivel se pone después, ¿no? Se pone al final, ¿no? Luego el siguiente nivel al final, luego si hubiera un siguiente nivel al final, ¿no? Básicamente es eso, un recorrido en amplitud. Si ustedes lo tuvieran que dibujar, sería que siempre empezamos por acá, ¿no? Por la raíz, vamos al hijo de la izquierda, luego al de la derecha, luego de aquí vamos al siguiente nivel, luego derecha, derecha y terminamos, ¿no? Hasta ahí. Eso sería un recorrido por amplitud. En el tema de los recorridos por profundidad, esto de estas subcategorías, inorden, posorden, preorden, nada más son porque te indican en qué momento, ¿no? Se dividen según el momento en que analizan la raíz, en que analizan la raíz. Entonces, como aquí les mencionaba, básicamente el recorrido por amplitud es concentrarse en los niveles. El recorrido en profundidad, lo que se hace es concentrarse en la raíz. Y bueno, aquí ya un poquito de cómo lo han implementado ustedes de seguro con la Listen. Es una estructura recursiva, entonces siempre es como que están hablando de árboles, ¿no? Ya no hablan de nodos como tal. Pero bueno, ¿qué quiero explicarles con esto? Si yo tuviera, por ejemplo, el árbol, esto creo que lo voy a mover un poquito más abajo, a ver si me deja. Ahí está. Yo creo que me he olvidado un palito, pero bueno. Aquí, este palito. Postor. Ok, entonces si yo tuviera el árbol 1, me voy a poner otros valores para que no piensen que va a salir siempre con ordenadito, ¿no? Aquí digamos el 6, aquí el 2, aquí el 3 y aquí el 5, ¿no? Entonces digamos ese árbol. ¿Cómo influiría en un inorden? En el inorden, básicamente, como les había mencionado, es siempre concentrarse en qué momento se pone la raíz, se analiza la raíz. Inorden, es como que dentro, ¿no? Es como que en medio, podría decirse, ¿no? Está dentro el análisis de la raíz. Entonces acá vendría a ser que un inorden, siempre revisamos primero la izquierda, luego la raíz y luego la derecha, ¿no? Como ven, la raíz al medio. Post-orden. Post significa como que después, a posterior. Entonces significa que primero revisamos izquierda, luego derecha y al final la raíz. En el caso de preorden, antes, ¿no? Entonces tiene sentido de que la raíz sea lo primero que revise. Luego revise la izquierda y luego la derecha.
Ahora, si ustedes se preguntan por qué primero izquierda siempre, pues básicamente es porque se trata de seguir esta noción de los niveles, ¿no? Siempre va izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, ¿no? Entonces un poquito se sigue esa sensación. Ahora, ¿cómo sería? En un inorden, como les mencionaba, primero se trata de revisar siempre la izquierda, ¿no? Entonces voy a tratar de hacerlo bueno, no, lo voy a ir borrando para que no se confundan. En el inorden, siempre empezamos por el primer dato, porque es el único que conocemos, ¿no? Como en las listas, siempre va a haber un dato inicial. En este caso, estoy paradito en el 1, pero lo que yo tengo que hacer es ir hacia la izquierda, es decir, no puedo revisar el dato. Entonces, izquierda. Al hacer esto, nuevamente tengo que seguir estos pasos, por eso generalmente los recorridos en profundidad son recursivos, porque repites. En este caso, todavía tengo un lado izquierdo por revisar, entonces vengo acá. Estoy aquí paradito. Tengo que seguir las indicaciones. Ir a la izquierda. Ah, pero en la izquierda ya no hay nada. Ok, entonces como ya no hay nada, vuelvo. En este punto, izquierda, aquí lo voy a colocar. Izquierda, izquierda. En este punto izquierda como que ya ha sido resuelto, ¿no? Ya hemos detectado que ya no hay nada a la izquierda, entonces pues no puedo mostrar nada. Por lo tanto tengo que volver y mostrar la raíz, ¿no? Siempre en este sentido, izquierda, raíz, derecha. Entonces muestro la raíz. Por lo tanto, el primer dato que estaría guardando es el 6, coma. Luego, después de eso tengo que ir hacia la derecha. Nuevamente tengo que seguir las indicaciones. Entonces derecha, pues ya no hay nada. Entonces me vuelvo. Y habría completado para este punto los 3 pasos, como ven, izquierda, raíz, derecha. He completado los 3 pasos para este punto. Por lo tanto, puedo decir que aquí, por eso también siempre viene bien a dibujarlo. En este caso ya se habría resuelto esto, ¿no? Recién, cuando se han completado todos los pasos, este recién se resuelve. Entonces significa que yo puedo volver. Y como ya está resuelto izquierda, ¿cuál es el paso que me falta? Raíz. Entonces, 4. Una vez que hago eso, coma acá, voy hacia el otro lado, derecha. En este caso igual tengo que hacer los mismos pasos, por lo tanto de este 2 tengo que ir hacia la izquierda. Como ya no hay nada, me vuelvo, muestro la raíz, que en este caso sería el 2. Voy hacia la derecha, no hay nada, me vuelvo y listo. Entonces en este caso ya se habría completado la derecha, por lo tanto puedo llegar a este lado. A ver un momentito, admitir, ahí está. Entonces, en estos ejercicios lo único que tienen que hacer, si para ustedes es más cómodo, dibújenlo paso por paso, así hasta que ustedes lo puedan comprender cómo es que funciona. Si yo continúo con eso, así para no volverlo eterno, aquí el 2, luego tendría que venir el 1, luego tendría que venir el 3, el 7 y el 5. Ahí está, ¿no? Esos son los datos. En un inorden. Ahí está. Ahora, ¿qué pasaría en un postorden? En un postorden, pues hay que seguir la misma idea, ¿no? Pueden dibujarlo ustedes paso por paso, pero pues en este caso sería siempre ir hacia la izquierda, por lo tanto el 6 va a ser el primero que se muestre. 6. Luego tengo que ir a la derecha, en este caso el 2, 2. Una vez que ya he revisado estos, pues puedo mostrar el del medio, que sería el 4. Para este punto ya estaría toda la derecha, entonces digo toda la izquierda y voy a la derecha, ¿no? Entonces aquí nuevamente 3, 5, 7 y luego al final el 1. Entonces, ¿qué quiero mostrarles con esto? Bueno, creo que voy a resolver primero el preorden y de ahí les muestro algunos tips, algunas chanchullas. A ver, pip, ahí está. Entonces, para el preorden, pues es al revés. Siempre es la raíz primero y luego vas bajando. Entonces aquí sería 1, 4, 6, 2. Ah, y se me cuelga el OneNote, maldita sea, me lleva. Bueno,
vaya fail, ¿no? Vaya fail. Maldito OneNote. Maldito, maldito Windows. Mejor uso el Paint, ¿no? El Paint no me fallaba. A ver. Y mi mouse que ahora no se quiere mover. Ahí está. Y ahora no abre. Estoy haciendo clic y no abre. No. No, no puede ser. Ah, ya bueno. Vaya desgracias. Oh, bueno, entonces, pues les explicaré acá con el código y así ya directamente vemos algo de ejercicios. Ya, y bueno, ahora se digna en abrir el OneNote. Ay, que sepan que esto es una falla, ¿no? O sea, no es a propósito. A ver si ahora reacciona, pues. Que no me falle, que no me haga quedar mal. Que si no se salen de la clase. Aquí está. Ahí, ya. Entonces, para el preorden, siempre es primero la raíz. Y bueno, aquí se abre, pucha, por hacer clic tantas veces se están abriendo varios. Entonces, en este caso, para el preorden sería siempre mostrando la raíz primero. Entonces sería como que 1, 4, 6, 2, 7, 3, 7, 3 y 5. Entonces estos serían todos los datos que saldrían en el preorden. A ver si esto me deja. Pucha, no me deja ahora borrar. Voy a morir. Maldito OneNote. Haciéndome quedar tanto tiempo me ha ayudado y justo ahora falla. Ay, ya bueno. Que esté abriendo el Blue Jay. No me deja. No reacciona. Ah, pucha, tantos OneNote se abierto. Con razón. A ver. Ya, ahora sí. Ahora sí creo que ya está decente. Ya. Ahora, bueno, mil disculpas por esos errores. Mi compu a veces ya se lo que- ¿Qué es lo que tienen que ustedes saber sobre? Y me siguen saliendo, ¿no? Me siguen saliendo OneNote. ¿Qué es lo que ustedes necesitan saber sobre estos recorridos? Porque se necesitan ejercicios para que ustedes interpreten. Les pueden dar a ustedes tal vez el recorrido en orden y el orden y les van a pedir que ustedes deduzcan qué árbol es, ¿no? Que ustedes saquen el dibujito del árbol. Entonces, lo que les puedo mencionar ahorita, a ver si esto me deja borrar así súper rápido. En el caso del y siguen saliendo OneNote, pucha, no sé, se me va a colgar el dato. Lo que ustedes necesitan saber con el recorrido, por ejemplo, en orden, es básicamente que todos los elementos van a respetar todavía sus posiciones. A ver, si esto reacciona, por favor. Chale, ahí está. A ver, vaya. Ahí está. Entonces, para el inorden, en este caso, como ustedes ven, están aquí todos los datos y hemos sacado. El inorden no es nada más que poner todos hacia abajo, ¿no? Si es que tuvieran el dibujito. Ahí está. Y como ven, 6, 4, 2, 1, 3, 7, 5. Que es básicamente lo que he sacado en el inorden. Entonces el inorden es el más fácil de sacar. Así que aquí tienen como que una pequeña pauta si es que ustedes tuvieran que interpretar bajo ese ejercicio. Con el tema del postorden,
A ver, esto de acá lo borro. Con el tema del postorden, ustedes tienen que tratar de asociar de 3 en 3. Me explico. Por ejemplo acá, estos 3, ¿no? 6, 2, 4. Estos de aquí representan esta parte. Luego los siguientes 3 podrían representar los otros, la otra parte, ¿no? Entonces, como ven, ahí está. Y todo esto junto representaría el árbol completo. Entonces, como ven, en un posorden siempre está como que separadito por ramas, ¿no? No por ramas, como por bloques, ¿no? Algo así. Entonces, en el posorden también pueden interpretarlo de esta manera. Obviamente esto es visual, esto es algo manual. En la computadora se tiene que hacer de otra manera. Y con el preorden, a ver si me deja borrarlo. Con el preorden lo único que tendrían que hacer es una línea, ¿no? Pueden ir dibujando así de salto en salto, tal. Ahí, ¿no? Y como ven, es eso, en realidad. Y bueno, no creo que aquí me he equivocado. Este de acá me he equivocado. 1, luego el 4, luego el 6, luego el 2, luego el 7. No, sí estaba bien. Sí, estaba bien. Chale. Ahí está, ¿no? Algo así tendría que ser. 1, 4, 6, 2, 7, 3, 5. ¿No? Entonces, en el caso del preorden, siempre es como que agarrar el lápiz y tratar de dibujar y siempre ir hacia la izquierda. Una vez que terminas, pues sigues saltando, ¿no? Es como que en una sola línea puedes hacerlo todo, ¿no? Algo así. Bueno, es una forma en la que yo he logrado entenderlo y pues para aquel que le sirva puede manejarlo también de esa manera. En este caso, estos ejercicios siempre se resuelven de esta manera. O sea, sí o sí tienen que manejar esto. Sí o sí. Es solo esa secuencia de pasos y es recursivo. Así que ustedes solo van a tener que ejecutar estos pasos y detectar si es vacío, ¿no? ¿Qué pasa si es vacío el árbol? Entonces ahí ya no tengo que hacer nada. Y si no, pues ejecuto estos pasos. Es lo único que necesitan saber. Para el caso de del recorrido por amplitud, lo que necesitamos nosotros utilizar es una cola. Para el recorrido por profundidad se utiliza recursividad, o una pila, ¿no? Una pila. La Lisa generalmente lo hace con recursividad, así que pues es lo que nosotros vamos a utilizar. Y acá, ¿dónde está? EDNL, abrir, ya que tengo el BlueJ. Acá en los códigos que les he pasado la anterior semana, aquí ya tienen ustedes varios métodos. Aquí como ven tienen altura, tienen insertar por amplitud, insertar dado por ruta, tienen varios métodos de exámenes pasados que me han ido pidiendo a lo largo de las clases. Pero el que les va a servir, ¿dónde está? Bueno, creo que no lo tengo acá. Chale. Ah, no, aquí está. Preorden. Bueno, aquí tenemos un preorden. Este es recursivo, si no estoy mal. No, este es preorden modificado. No, creo que no tenemos los de profundidad, pero bueno. A ver. ¿Qué pasaría si es que nosotros queremos hacer un recorrido en profundidad o un recorrido en amplitud? No sé si los tengo por ahí, como les digo, son varios métodos. Entonces, vamos a implementarlos, no perdemos nada. ¿Y por qué quiero mostrarles esto de los recorridos? Porque prácticamente todos los ejercicios con árboles se suelen resolver con eso. Incluso sirve para un árbol ternario y un árbol eneario. Así que si ustedes llegan a comprenderlo, pues su herramienta les va a ser multifuncional. Entonces, digamos acá, lo voy a tener en un string, public string, que sea amplitud. No sé si esto me retorne un error, return cadena vacía. Me podría retornar un error si es que tengo un método con el mismo nombre. Al parecer no. Entonces, ¿qué es lo que se hace acá? Como les había mencionado, el recorrido en amplitud utiliza una cola. Entonces, para nuestra cola, nosotros necesitamos determinar qué vamos a guardar. Esto de acá, ustedes de seguro ya lo han visto con la Lisa Leti y espero lo hayan podido entender.
espero no estarme adelantando, pero básicamente la estructura del árbol es recursiva. Nosotros guardamos un dato y tenemos dos enlaces, como ocurría con los nodos, si ustedes recuerdan, ¿no? Entonces, un nodo guarda su dato y tiene a su vez un enlace hacia, digamos, el enlace siguiente y el enlace anterior. En este caso, para el árbol sería enlace izquierdo y enlace derecho. Así que para hacer un recorrido en amplitud, lo que yo necesito guardar es árboles binarios de tipo T. Entonces, esto de acá ustedes tienen que interpretar que son como nodos, ¿no? Como si fuera una cola de nodos. Tiene sentido que yo genere una cola de nodos porque en realidad yo lo que quiero es tener acceso a las referencias, ¿no? Para siempre estar diciendo izquierda, derecha, obtener el dato, ¿no? Ok, entonces a esta la voy a llamar cola y va a ser una nueva cola vacía. No sé si me compile, me va a decir que no retorno nada. Return, ahí está. Ok, entonces aquí me está compilando porque de seguro ya he hecho las importaciones. Acá como ven ya están con ciertas importaciones. Entonces para esto de la cola, si es que yo quiero hacer un recorrido en amplitud, como en el caso de las listas tengo que empezar desde algún punto. En este caso yo no tengo un nodo ini, ¿no? Como teníamos en las listas. Lo que tengo son árboles, ¿no? Y bueno, ni siquiera un árbol, tengo directamente el dato que estoy guardando y los enlaces. Pero ¿qué es lo que ocurre? Todo esto sucede, todo esto acontece dentro de la propia clase. Es decir, algún objeto que exista va a tratar de ejecutar ese método. ¿Y ese objeto de qué tipo va a ser? Árbol B. Entonces acá, cola, vamos a empezar todo este recorrido en amplitud a partir de yo mismo. Es decir, yo soy el punto inicial. Entonces, como ven, esto compila. ¿Y qué tengo que hacer? Un ciclo while, ¿no? Mientras la cola no esté vacía, aquí pueden apretar control espacio para que les salgan los métodos, vacía, ahí está. Mientras la cola no esté vacía, esto si ustedes recuerdan es el operador negación, entonces lo que yo busco es que siempre y cuando haya contenido en mi cola, pues siga haciendo el recorrido en amplitud. Entonces, ¿qué hago? Me voy a generar acá una variable que sea, digamos, mi árbol binario de tipo T actual. Si recuerdan esto, también a veces lo utilizábamos nosotros con las listas porque necesitábamos la información de en qué nodo estábamos parados, ¿no? El nodo actual. Entonces aquí le digo, el árbol, entre comillas, el árbol actual, porque sería como un nodo, el árbol actual en el que estoy parado va a ser el primero que está en la cola de colar. Ahí está. Y listo. Ahora que yo ya tengo el árbol actual, es decir, en donde estoy parado, voy a tener acá un string res, ¿no? Que sea igual a cadena vacía. Y voy a retornar res. Entonces yo lo que quiero es recuperar el dato de ese nodo, ¿no? De ese árbol. Entonces mi respuesta le voy a concatenar de ese árbol su raíz. Y bueno, más una coma para que quede bonito. Ahí está. Como ven, compila. Ahora, en este caso, yo ya estaría guardando el dato de la raíz, pero me tengo que preocupar de seguir añadiendo los datos del siguiente nivel, ¿no? Y para eso también ayuda mucho esto. Yo sé que si estoy, por ejemplo, paradito en el 1, sus enlaces me van a llevar directamente al siguiente nivel. Es decir, nunca va a haber un enlace que te conecte con tal vez aquí, digamos, el 7, ¿no? Esto de aquí no existe. Nunca va a haber un enlace que te mande que esté en el mismo nivel. Así que yo sé, a ver si me deja esto, yo sé que tendría que añadir los que vendrían a ser mis hijos, ¿no? Entonces a la cola, ahora se tienen que encolar, pues de donde estoy parado, su enlace izquierdo. Y de donde estoy parado, encolar, su enlace derecho. Ahí está.
Y como ven, compila. Pero, al igual que les mencionaba acá, el hecho de usar referencias con el tema de la programación significa que estos árboles sí existen. Es decir, hay referencias acá. El único problema es que están vacíos, ¿no? No hay nada. Están vacíos. Entonces, esa es la clave para mí para detectar si es que tengo que seguir añadiendo datos o ya no. Entonces yo le digo, la única forma en la que conecte, o bueno, que ponga a la referencia izquierda, al hijo izquierdo, en la cola, es solo si, ahí está, si la referencia izquierda, si el hijo izquierdo no está vacío, ¿no? Entonces esto lo niego. Si no está vacío, entonces pues puede entrar. Lo mismo tendría que ser para el de abajo. Si actual punto derecha, punto vacío, si no está vacío, entonces lo encolo. Y como ven, funciona. Ahora, si queremos probar esto, pues nuevamente viene bien tener test. Y a ver. Ya, voy a agarrar este de acá. Aunque este creo que prueba otras cosas. Bueno, me voy a copiar esto. @test public void test, no sé, recorrido amplitud. Ahí está. Entonces me creo acá mis datos. Pip, pip, pip. Ahí está. Entonces ya habría creado un árbol con datos, ¿no? Está ahorita el 1, el 2, 3, 5, 2, 3. Otra vez. Ah, no, son dos árboles. Chale. Entonces esto de aquí no lo necesito. Solo necesito un árbol. Aquí le voy a poner 4, 5, 6. Ok. Entonces lo que yo quiero es que muestre el árbol A1 a través del recorrido por amplitud. Ahí está. Ok, entonces lo estoy mostrando para que podamos verlo. ¿Qué es lo que va a suceder acá? Estoy añadiendo datos a mi árbol siguiendo una inserción por amplitud. Aquí arriba también ya lo hemos explicado cómo es la inserción por amplitud. No sé por dónde está. Aquí, esto era, ¿no? Inserción por amplitud. Entonces va a seguir ese recorrido de amplitud y donde vea un espacio vacío, el primer espacio vacío, ahí va a guardarlo, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder acá? Para hacer esta prueba me estoy generando un árbol A1 que pues en un primer momento está vacío. ¿Cuál es la primera instrucción? Añadir el 1. Entonces, como no hay nada, pues el 1 se vuelve el primer nodo. El segundo dato es el 2. Entonces, ya saben ustedes, recorrido en amplitud. Aquí al parecer está vacío. Entonces, caray. Entonces, como está vacío, el 2 viene acá. Luego, para el tercer dato, el 3, recorrido en amplitud, 1, este está ocupado. 2, este está ocupado. Este al parecer está vacío. Entonces viene acá, 3. Lo mismo va a ser acá, 4, 5 y 6, ¿no? Entonces esto vendría a ser el árbol que hemos generado a partir de esas instrucciones. Si yo hago un recorrido por amplitud, ustedes ya podrán notar de que van a salir los datos en orden, del 1 al 6. Entonces, probemos. Yo quiero aquí probar el test recorrido amplitud. Ahí está. Ahí está. Ahora sí. Y eso es lo que he obtenido, un recorrido por amplitud. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Aquí, como ven, simplemente lo estoy utilizando para recuperar los datos, ¿no? Entonces, acá, abrir editor, acá, esta misma estructura, es decir, estas líneas que ustedes ven acá que he seleccionado, son prácticamente las que siempre se van a repetir, bueno, a excepción de esta, ¿no? A excepción de esta. Esta, digamos, la comento.
Pero todas las otras, todas estas siempre se repiten cuando nosotros tratamos de hacer alguna operación. Por ejemplo, ¿qué pasa si estuviera buscando un dato? ¿No? Entonces, les había mencionado, yo no puedo usar un for, pero puedo utilizar un recorrido en amplitud para revisar todos los datos. Entonces, si estoy buscando, tal vez, yo que sé, un t-dato y quiero saber si existe, entonces acá, en vez de poner que se crea un mensajito aquí, ¿no? Pondré una condición y digo, si de donde estoy parado, su raíz, ¿no? Su dato, el dato que estoy guardando, es exactamente igual al dato que me han pedido buscar, entonces yo que sé, diré encontrado, encontrado. Y como ven, compilo, ¿no? Entonces, con hacer simplemente esa modificación, este método ha pasado de mostrar los datos a ser un buscador. El resto no lo tenemos que modificar. Entonces, esta parte de acá, hasta aquí, todo eso se mantiene. Lo único que tendrían que modificar es esa línea que he comentado, dependiendo de lo que ustedes estén necesitando. Sea buscar, sea tal vez incluso contar los nodos, ¿no? Pueden ustedes contar cuántos datos tienen en el árbol a través de un recorrido en amplitud. Pueden, yo que sé, no sé, reemplazar datos que sean, digamos, quiero reemplazar en un árbol todos los datos que son el 2 por el 14, ¿no? Entonces también lo pueden hacer con un recorrido por amplitud. Es muy importante que ustedes sepan que en esta línea cambia el comportamiento del método, ¿no? Ahí ustedes pueden poner lo que necesiten y automáticamente cambia, ¿no? Si yo necesito comparar, entonces esto, en vez de ser un recorrido para mostrar los datos, va a ser un recorrido para comparar todos los datos, yo qué sé, ¿no? Depende de lo que necesite. Lo mismo ocurre con los recorridos en profundidad. Un recorrido en profundidad, por ejemplo, el inorden, public string inorden, ahí está, si me sale. String res, que va a ser tal, return res. Ahí está. Entonces, como ven, en este caso, bueno, me ha compilado, eso estaba pensando, pensé que tenía otro método con el mismo nombre, pero el inorden, lo que ustedes necesitan hacer en este caso es simplemente seguir las instrucciones. ¿Qué hace un inorden? Un inorden dice izquierda, raíz derecha. Entonces es lo único que tengo que hacer. El chiste con esto, como les había mencionado, es que generalmente se usa recursividad. La versión de la pila es un poquito complicada para hacer los tres. Creo que solo se puede hacer el preorden, pero para los otros necesitan algunas condiciones extrañas. Pero bueno, la forma de recursividad es la que la lista avanza, entonces es la que les voy a explicar, les voy a mostrar. Lo que tendrían que ustedes preocuparse acá es, primero, como les había mencionado, si está vacío, entonces yo no tendría que hacer nada. Entonces digo, sí, pues estoy vacío, ¿no? Si es yo que soy el árbol, estoy vacío, entonces mi respuesta va a ser cadena vacía. Ahí está. Esto de aquí lo voy a quitar. O bueno, ahí está, compila. Entonces, esto de aquí lo quito porque va a ser recursivo. Caso contrario, si no estoy vacío, en un inorden, lo que yo tendría que hacer es ejecutar primero izquierda, luego raíz y luego derecha, dije. Derecha, ahí está. Ahí está. Entonces, ¿cómo hago esto de ejecutar izquierda? Recuerden ustedes de que estamos haciendo un método para el árbol binario. Es decir, yo quiero que el árbol binario me haga un recorrido en orden y que eso, yo que sé, me muestre sus datos. Pero sus enlaces también son árboles binarios. Es decir, ellos, al ser también parte de la clase, pueden ejecutar los mismos métodos. Entonces, aquí abajo, cuando yo tenga que ejecutar izquierda, me va a bastar con decir simplemente, oye izquierda, quiero que hagas sin orden. Y bueno, aquí tengo que concatenar mi respuesta.
Ahí está. Y listo. Como ven, me compila. ¿Por qué? Porque es lo único que tengo que hacer. Si se acuerdan acá cómo iba resolviendo el inorden. Y bueno, no sé por qué estoy con el gebedor aquí. Ahí está. Entonces, para el inorden, tenía que empezar desde la raíz. Pero no podía poner el 1 hasta que el lado izquierdo haya terminado. ¿Y el lado izquierdo en qué momento termina? En el que ha ejecutado todos los pasos del inorden. Es decir, primero la izquierda, luego la raíz, luego derecha. En ese punto ha terminado. Entonces tiene sentido de que yo haga esto. Izquierda, inorden. Una vez que tengo eso, verifico la raíz. Entonces le voy a concatenar. Digamos acá una, yo qué sé, le pongo la raíz más un espacio coma, ¿no? Por decir. Y compila. En el caso de la derecha, pues más de lo mismo, solo que en este caso sí tiene que ser concatenación, raíz, no raíz, derecha, punto, inorden. Inorden, ahí está. Y listo, eso nomás es lo que se hace en un inorden. Lo mismo se hace en un preorden y en un posorden. Simplemente intercalando las instrucciones, es lo mismo. Así que ahora vamos a ver qué cosa nos sale. A ver si es que está funcionando. Entonces a esto de acá le voy a decir, esto es un amplitud. Ay caray. Recuerden, aquí estamos hablando de, ay caray, de un test, ¿no? De un test. El systemout.println, la idea sería que no lo usen, pero yo quiero mostrarles cómo está saliendo. Inorden. Inorden. Amplitud. Chale. Es que le he cambiado y ahora el de amplitud recibe un parámetro, ¿no? Y esto de acá no tenía que estar. Ahora sí. Listo. Entonces ahora si lo ejecuto, ¿dónde está? Recorrido amplitud. Veo mi terminal. Aquí está. Entonces, ¿qué ha sucedido? Vengo acá. Mi recorrido por amplitud para este árbol, que es el que les he mencionado que hemos dibujado. Amplitud. Sería igual a ¿qué? Prácticamente del 1 al 6, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Esos. El inorden, si ustedes tienen que sacar el inorden de este árbol, sería básicamente empezar de la izquierda, ¿no? 4, luego el siguiente 2, luego el siguiente 5, luego el siguiente 1, luego el siguiente 6, luego el siguiente 3, y ya no hay más. Y si me fijo acá, 4, 2, 5, 1, 6, 3, ¿no? Exactamente lo mismo. Y para que vean que no miento, tal vez alguno piensa que es más complicado. Para los recorridos preorden, posorden, es simplemente copia y pega. Aquí. Ahí está. Solo que pues, hay que cambiarle el nombre. Entonces este va a ser preorden. Ahí está. Aquí tengo que poner preorden también. Aquí tengo que poner preorden también. Y el preorden lo que hacía era primero revisar la raíz. Entonces cambio. Este va a ser postorden. Aquí postorden. Y lo que sucedía es que la raíz se iba al final. Y nada más. Y... chale. Esto tiene que ser igual. Y aquí más. Y ya. Creo que ya. Y listo. Entonces vengo acá. Esto también copia y pega. Esto sería preorden. Postorden. Y aquí preorden. Postorden. Y listo, ¿no? Ahí está. Súper sencillo. Y ahora si lo ejecuto. ¿Dónde está? Aquí. Y me fijo sus resultados.
Como ven, me están saliendo, y el preorden lo que obtenemos es siempre primero el de la raíz. Entonces iría 1, luego el 2, luego el 4, luego el 5, luego el 3, luego el 6, ¿no? Que es exactamente lo que he obtenido, no, he obtenido acá, ¿no? Perdón. En el postorden, ¿no? Como ven, el 1 siempre está al final. Entonces, ¿qué les había mencionado aquí? Trátenlo de agrupar como que de 3 en 3. Entonces, si agrupo estos 3, serían el bloque de la izquierda, 4, 4, 5, 2. Si agrupo estos dos, pues en este caso vendrían a ser los del lado derecho, 6, 3. Y agrupando todo, el 1 al final, ¿no? La raíz siempre vendría al final. Entonces, como ven, todo está saliendo bien, está correcto. Ahora, nuevamente abrir editor. La línea en donde ustedes analizan la raíz es la que pueden modificar. Si ustedes están queriendo hacer un preorden, yo que sé, para buscar un elemento, o tal vez los quieren poner a una lista, simplemente tienen que cambiar eso. Entonces, por ejemplo, acá yo puedo tener una lista de simple enlace, de string, string, mi lista, que sea una nueva lista de simple enlace. A ver, me compila. Entonces acá yo decido que en vez de querer guardarlo en una string, lo que yo quiero es guardarlo en una lista. Entonces diría, oye, lista.add, bueno, en este caso sería de t, perdón. Quiero añadir la raíz. Ahí no es add, chale. Es, creo que yo lo llamo insertar. Ahí está. ¿No? Entonces voy a insertar un dato y va a ser la raíz. Y como ven, ahí está. Entonces estos recorridos, como les había mencionado, tienen como que esa ventaja de que aplanan una estructura de datos no lineal. Y tiene sentido porque lo que nosotros veíamos en la consola era pues una sola línea de texto. Esto de aquí ustedes lo pueden utilizar tal vez para guardar datos en una lista, y de ahí de la lista pues ya les conviene hacen otras operaciones, ¿no? Depende de ustedes. Pero yo ya les digo, la mayoría de los ejercicios se suele resolver con estos métodos, ¿no? Con estos recorridos. ¿Cuál es el que me gusta más usar a mí? Amplitud, ¿no? Siento que es un poco más fácil. Aunque creo que de los otros son menos líneas de código, ¿no? Son menos líneas de código, pero es recursivo, ¿no? Y yo creo que la mayoría le tiene miedo a la recursividad. Ahora, con esto de los recorridos, como les había mencionado, es simplemente copia y pega, y de ahí lo van modificando dependiendo de lo que ustedes necesiten. Y si revisamos acá los exámenes pasados, a ver, exámenes pasados, esto por ejemplo es una combinación de recorridos. Este árbol es una combinación de recorridos. Pero si nos ponemos a revisar los otros que muestran, los otros ejercicios, porque aquí esto es sobre árboles, dice, dado un árbol binario de búsqueda, se quiere obtener la lista de sobrinos y la ascendencia, ¿no? Entonces esto también se resuelve a través de recorridos. Es un poco engañoso, sí, pero con recorridos se puede resolver. Aquí en el otro, bueno, aquí hay un árbol lineario, ¿no? Y acá este ejercicio 1, un árbol lineario, y bueno, te dice que lo crees y que implementes el denominado BFS. ¿Qué es el BFS? Pues es un recorrido en amplitud. Entonces acá, a ver, pip. Entonces acá, por si acaso, por si es que alguno quiere buscar también un poco más de información, este recorrido por amplitud tal vez lo puedan encontrar en videos de YouTube o algún foro de programación, pero en inglés se denomina el recorrido BFS, ¿no? Es como que Bright First Search, no sé cómo se dice ancho, ¿no? Sería como que búsqueda, search, primero por anchura, ¿no? Algo así es su traducción. Y por profundidad, esto es DFS, ¿no? Deep First Search. Primero por búsqueda, primero por profundidad, así, ¿no? Entonces, si ustedes quieren buscar más información sobre eso, pueden buscar esos algoritmos, BFS y DFS. Son muy útiles, se utiliza incluso para grafos,
todos los que pues, estén en informática lo van a ver al siguiente semestre, de seguro, en teoría de grafos. Y también se suele utilizar mucho en materias superiores, ¿no? Como ser tal vez redes, como ser tal vez TCO, taller de sistemas operativos, se suele hablar un poco de eso. Entonces, para que ustedes vean que es útil. ¿Qué más? Yo creo que no me va a alcanzar el tiempo para hacer algún ejercicio, pero esto de aquí creo que está resuelto también en los códigos que les pasé, pero esto igual también se resuelve con algoritmos, ¿no? De recorridos, ¿no? Con recorridos, quiero decir. Pero bueno, podemos hacer este de acá. Se tiene este de acá, este ejercicio. Creo que este sí me da tiempo a hacerlo porque creo que es solo un recorrido. Y si no, pues lo dejamos planteado y de ahí lo continúo después. Este es un ejercicio de examen pasado. Este es del 2020, es decir, del anterior semestre. Así que nada raro de que entre algo similar a esto. ¿Qué es lo que dice? Pues dice, se tiene la información del censo de una población en la que hay muchos impostores. Esta información se almacena de manera jerárquica y el dato del individuo que no es impostor se ubica en los niveles más bajos de la estructura jerárquica. La estructura que abstrae la organización de estos datos es un árbol binario. La información que se almacena de cada individuo es un ID que lo identifica e información extra como por ejemplo el nombre y la dirección. Por la naturaleza del problema es posible tener almacenada, en la colección varios individuos con el mismo ID. Uno será el auténtico y los demás serán impostores. La tarea es decidir qué individuos son impostores en base a los datos del censo. Un ejemplo de lo que se pide se muestra en la siguiente figura. Entonces, básicamente aquí que nos dice, pues va a haber un árbol con datos de personas y que puede haber personas con, digamos en este caso para nosotros sería con el mismo número de carnet, entre comillas. ¿Y qué es lo que ocurre? Si hay personas con el mismo número de identificador, serían impostores. Entonces la lista de impostores aquí nos dice Luismi, Avenida Rivas. Entonces, ¿por qué Luismi? Aquí dice que ha encontrado a Luis, que tiene el número 12. Pero si nos fijamos, aquí hay otro aquí hay otro identificador 12, pero dice Luismi. Entonces, este es un impostor. Si continúo con esta idea, me dice aquí que el impostor es Carlos con el identificador 6. Entonces, ¿dónde está el identificador 6? Aquí hay uno, Dani. ¿Y dónde está Carlos? Está acá abajo. Ok. Entonces, en este caso, pueden seguir ustedes analizando los datos, pero básicamente lo que nos dice es que si encuentro alguien con un identificador, por ejemplo en este caso el 6, tengo que concentrarme en su nivel. Aquí por ejemplo Luis es el nivel 0 porque es el primer nodo. Y Luismi sería el nivel 2, ¿no? Está en el nivel 2. Por lo tanto él automáticamente se vuelve un impostor. Entonces no me sirve. Lo tengo que sacar porque he detectado que es un impostor. Ok, entonces ¿qué necesitamos ahora? Pues, aunque aquí creo que no dice, qué pasaría si hay dos con el mismo identificador en el mismo nivel. Bueno, como no dice, pues no nos vamos a complicar, no vamos a tener en cuenta ese caso. Entonces, esto de acá se resuelve bastante fácil. A ver si me deja esto, si reacciona. Para ese ejercicio lo que tenemos que tener en cuenta es, pues, qué estructura vamos a utilizar. Pues vamos a utilizar un árbol binario. ¿Y qué voy a guardar en ese árbol binario? En nuestro contexto nos dice que vamos a utilizar personas, ¿no? Datos de persona. Y persona. ¿Y qué tiene cada persona? Pues tiene un identificador, su nombre y su dirección. Ok.
Entonces, para nosotros, ya analizando a detalle, ustedes lo pueden ir craneando si quieren, pero yo ya les digo cómo funciona. Una persona, digamos persona que está en el nivel, yo que sé, digamos en el nivel N, ¿no? En el nivel N. La única forma de que sea un impostor, ¿no? Porque aquí hay dos situaciones, que sea impostor o no. Impostor o que sea, digamos, el real. Entonces, esta persona que está en un nivel N tiene dos posibilidades, ser impostor o ser real. Para ser impostor, tiene que haber otra persona que esté en un nivel, digamos, nivel M, ¿no? Nivel M, donde M sea menor a N, es decir, que esté en un nivel anterior, ¿no? Que esté en un nivel anterior y eso automáticamente vuelve impostor a esta persona. Y sería real, ¿no? Por así decirlo, real, si no existe, y bueno, aquí otra persona en un nivel M con mismo ID, ¿no? Mismo ID. Y aquí sería, ahí lo he escrito mal, extice, no sé qué es escrito. Entonces sería real si no existe otra persona con el mismo ID, ¿no? Esto básicamente sería impostor si otra persona que estaba en un nivel anterior, ¿no? Nivel anterior, tenía ese mismo ID. Real si no existe otra persona con ese ID. Ok, entonces la idea de esto sería hacer un recorrido, porque aquí yo ya les estoy mencionando, ¿no? Cómo tenemos que hacer, nivel, ¿no? Tenemos que manejar los niveles, pero la pregunta es, ¿cómo hago esto de controlar si es real? ¿Cómo podría saber si un ID, digamos, ya ha salido? ¿Cómo podría detectar si otra persona tiene el mismo ID? Una forma sería crear otro método para, pues, buscar, ¿no? Pero una forma tal vez un poquito más sencilla, que yo al menos podría, no sé, sugerir, es que vayamos, bueno, lo voy a anotar acá por pasos, así para no saltarme, sería tal vez, digamos, paso 1, hacer recorrido en amplitud, hacer recorrido en amplitud. Hacer recorrido en amplitud. Paso 2. De cada persona, guardo su ID. ¿En qué? En una lista. En una lista. Ya ustedes definirán qué lista les gusta más, pero pues, yo creo que es más que suficiente una lista de simple enlace. Paso 3. De cada persona verifico si su ID ya está en la lista. Quizás el paso 3 debería ir antes del paso 2, pero quería mencionar lo de la lista antes. Ya está en la lista, ¿no? Entonces, si ya está en la lista, significa que he detectado un impostor. Si no está en la lista, significa que es real, ¿no? Entre comillas. Y eso sería básicamente nuestro ejercicio. Hacer el recorrido en amplitud, guardar los IDs en una lista, y si el ID de la persona ya había salido, ¿no? Ya lo tengo en mi lista, pues entonces no me sirve. Es un impostor. Y nada más. Que puedo tener aquí tal vez una lista de impostores, yo qué sé, ¿no? Puede ser una idea. Pero bueno. Estoy pensando acá, creo que, bueno, no sé si me alcance ahorita en estos 3 minutos resolver el ejercicio. Y no quiero quedarme a mitad del ejercicio.
Así que, bueno, ya saben un poquito cómo tendría que ir la idea. A ver, no sé qué cosa me estaban diciendo por acá. Un jamcito. Jam. No, no me gusta jam. No tiene tono oscuro. Modo nocturno. Entonces, digamos, dejaremos el ejercicio hasta acá y para los que gusten ver la resolución, pueden quedarse para el siguiente turno y los que gusten retirarse pueden hacerlo, tal vez quieren ir a la clase de Larisa en LED o almorzar y pueden ver la grabación después, porque voy a resolver este ejercicio, no es muy complicado, es simplemente seguir estos pasos, ¿no? Estos 3 pasos. Y bueno, entonces tomemos un pequeño descanso de unos 4 o 5 minutos y de ahí volvemos para resolver este ejercicio. ¿Ok? Voy a ir deteniendo acá la grabación.